Buenos días. La monografía trata sobre la situación actual en Venezuela. Los integrantes son Oriana Colonna Rivera, Luis Cueva Polar, Alejandra García Ventosilla, Maricielo Zamora Carbamaca, Claudia Sala Manrique y quien les habla, Lucía Terán. La presente monografía se realizó gracias a la asignatura de macroeconomía a cargo de la profesora Corina Claudet Carranza. Plantearemos las razones que explican la rapidez inflacionaria que afronta el país de Venezuela con un enfoque hacia el incremento de la demanda potencial derivado de un aumento elevado del factor que mueve el mundo económico, el dinero. Observaremos la centralidad de las políticas monetarias, dando a conocer la fase depresiva del inevitable ciclo económico y se mostrarán gráficos comparativos del acontecer monetario en algunos países de América Latina contrastándolos con los de Estados Unidos. En el primer capítulo se verán las definiciones de palabras importantes incluidas en la monografía, las causas y efectos de la inflación que han generado en este país y cómo está pasando la economía por una crisis durante todo este tiempo. En el segundo capítulo se hará un cuadro comparativo sobre la caída del PBI en el consumo e inversión y los cambios en las tendencias sobre el consumo de los bienes de lujo. El tercer capítulo se basará en las políticas macroeconómicas tomadas para corregir la situación que afronta este país y en el último capítulo se hará referencia a las conclusiones. Hemos adquirido y recopilado toda esta información por medio de páginas web, noticias en internet y periódicos. Pero bueno, ahora entrando a la parte central, ¿qué es la inflación en Venezuela? Realmente es un tema alarmante. Miles de ciudadanos venezolanos se han visto en la necesidad de abandonar su tierra natal por un futuro mejor para sus familias debido a efectos que han tenido gran repercusión y de los cuales hablaremos a continuación. En primera instancia, definiremos el concepto de inflación, conocida también como el incremento de los precios en los bienes transados y una economía como lo menciona Daniel Gutiérrez en el año 2010. Iniciamos con el tema de inflación, porque es quizás el fenómeno económico que más afecta a la población. Como todos sabemos, la inflación es el alza generalizada, afecta a todos los sectores de la economía y continúa durante un periodo prolongado en el tiempo de los precios de bienes y servicios. Esto ha sido extraído de una fuente web y fue lo que manifestó Daniel Gutiérrez en el año 2010, lo hemos citado tal cual. ¿Y qué nos quiere decir? Que la inflación juega un papel importante en la economía, ya que es una de sus variables, y al mantenerla controlada, garantizamos el ingreso real a la población y competitividad tanto en los bienes de mercado nacional como internacional. Al hablar de inflación, se tiene que tener en cuenta que es una de las principales consecuencias por ejemplo, malos manejos de políticas económicas durante muchos años. Por esto es que María Rivas Sanabria en el año 2009 dijo lo siguiente, y la citaré: la inflación es un fenómeno de la economía que ha afectado a Venezuela, especialmente en las últimas décadas. Aunque sus efectos y magnitudes se reduzcan, será un aspecto distorsionante en la información financiera que suministran los estados financieros elaborados con base histórica nominal, la cual supone una moneda estable. Pero para lograr reducir la inflación a un nivel que no afecte a la sociedad, es importante administrar correctamente durante varios años una política tanto monetaria como fiscal, destinada principalmente para la reducción de la inflación, de tal manera que los estados financieros estén estables. Algunos de los factores que intervienen en la inflación venezolana y que es necesario tocarlos y hablar sobre ellos son la estructura de los mercados en la oferta de demanda de bienes y servicios, las políticas tanto de gasto fiscal, déficit fiscal, cambiaria, monetaria, que corresponde al nivel de liquidez monetaria, las devaluaciones del bolívar que han sido realmente alarmantes, la estructura de costos y los márgenes de ganancias y las expectativas macroeconómicas. Efectos de la inflación en Venezuela. Al hablar de la inflación en Venezuela, es inevitable mencionar cuáles fueron los factores detonantes de tan nefasta situación. A continuación plantearemos tres causas que consideramos principales. La primera sería la expansión monetaria. El gobierno nacional, en un intento fallido de financiar el déficit fiscal, propagó la creación de dinero inorgánico o la impresión de más billetes. En el año 2014, el financiamiento del Banco Central de Venezuela a Petróleo de Venezuela
se incrementó en 64.9% para que ésta pudiera saldar sus responsabilidades como pago de misiones, salarios o a contratistas. Ese dinero llega a los beneficiarios por medio de los bancos, los cuales lo multiplican a través de los créditos que otorgan. La segunda es la devaluación progresiva. El racionamiento de divisas en los mecanismos oficiales propició escasez y auspició un dólar paralelo, que ha terminado convirtiéndose en un marcador de precios para muchos de los productos. Adicionalmente, el año pasado el Ejecutivo Nacional oficializó el SICAD 2, donde cada dólar se cotizaba a unos 50 bolívares. El tercero y último sería el control de precios disfuncionales. El Ejecutivo Nacional venezolano, que está conformado por el presidente, vicepresidente, ministros y el Procurador General de la República, ha intentado detener o desaparecer la inflación, fijando controles de precios en alimentos, productos de cuidado personal y alimentos. Lamentablemente, esto se topa con la realidad de que al fijar precios, estos llegan a ser hasta 15 veces más el precio normal que se pagaría en Estados Unidos o Europa por productos, ya sean nacionales o importados. Por otro lado, se genera a su vez la escasez de productos de primera necesidad, como es el arroz, el papel higiénico, entre otros. Además, cabe agregar que las causas de la inflación venezolana generan diferentes opiniones que critican o apoyan el manejo de la economía de Venezuela. Según el portal Runrunes, nos dice que economistas y empresarios explican a las autoridades que en algunos casos las empresas venden a precios que están por debajo de sus costos de producción, distorsiones que desalientan las inversiones y hace atractiva la reventa de productos en mercados informales. La inflación en Venezuela crece de forma incontrolable por varios motivos tanto económicos y financieros, como lo menciona Reina Pérez en el año 2009, la cual citaremos. Ella nos dice que a través del tiempo se ha incrementado la inflación en nuestro país debido a una serie de fenómenos económicos, los cuales tienen que ver con el aumento progresivo de nuestros habitantes. Por motivo del alza de productos, muchos venezolanos se han visto obligados a salir del país para adquirir productos más baratos. Los principales efectos de la inflación de Venezuela son: el primero sería los precios petroleros, el segundo sería las limitaciones del aparato productivo para expandir la oferta, el tercero, la elevación de los altos costos de producción, la cuarta, devaluaciones intensivas de la moneda debido a distorsiones cambiarias acumuladas, y el último sería los problemas de la economía, tales como inestabilidad de los ingresos públicos, existencia de monopolios, escasa diversificación de las exportaciones e inestabilidad social y económica, entre otros. La economía de Venezuela se encuentra en una crisis muy desastrosa. La crisis económica comenzó hace unos meses, en donde sus habitantes realizaban filas inmensas para adquirir un bien o un producto, como por ejemplo el papel higiénico. Mediante este subcapítulo se mostrarán las razones por las cuales llevaron a Venezuela a una gran crisis económica. 1. El camino fácil para eliminar la pobreza. El mandatario de este país propuso hacer crecer la economía, pero se sabía muy bien que estas riquezas solo llegarían a manos de los grandes empresarios venezolanos. Por lo tanto, Venezuela, que contaba con mucho dinero, en el gobierno empezó a repartir de forma gratuita bonos y beneficios para que toda la riqueza que tenían llegue a los habitantes venezolanos que más lo necesitaban. Y todo esto a costa del balance fiscal, que es decir, que el gobierno gastó más de lo que recaudaba. Para hacer sostenible el mayor gasto, aumentaron fuertemente los impuestos a grandes empresas, como también se aumentó la cantidad de dinero circulante en el mercado. 2. El dinero fácil, la inflación. Un problema que provocó que los precios empiecen a subir casi a la misma vez de la ayuda que el gobierno ofreció a los habitantes venezolanos, anulando el esfuerzo del mismo.
El exceso de dinero circulante está generando una inflación muy significativa en el país, y algo lógico es que si hay más dinero circulando, ese dinero es menos valioso, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, como el dinero vale menos, los precios de los productos y servicios subirían. 3. Mercado negro. Surgió otro problema que fue debido al estancamiento de importaciones y la producción nacional. En los supermercados los estantes empiezan a vaciarse y algunos productos se comienzan a reducir. En consecuencia, los consumidores comienzan a acaparar todo lo que pueden. Para intentar disminuir el problema, el gobierno implementa nuevos mecanismos de control mediante el racionamiento de la venta de los productos e insumos esenciales. Fija cuotas máximas para cada familia y empresa, pero es bastante costoso realizarlo, lo cual obligó a que el gobierno desviara el dinero y al personal a la tarea. Así fue como se empezó a formarse un mercado negro. Estos productos se venden de manera informal a precios mucho más altos a los que se fijó. 4. Una moneda que vale menos que un centavo de dólar. La moneda de Venezuela es el bolívar. Ha caído a un ritmo muy exaltado. En 2015, un dólar equiparaba 175 bolívares. Actualmente, un dólar representa 865 bolívares. Para ponerlo de otra manera, un bolívar vale 0.0011 dólares, menos de un centavo. La mayoría de los venezolanos intercambian bolívares y dólares bajo un sistema de cambio no oficial porque el régimen de Maduro ha creado un sistema confuso que involucra 3 intercambios oficiales, 2 para diferentes tipos de importaciones y 1 para los venezolanos ordinarios. Los 2 principales tipos de intercambio sobrevalúan el dólar, creando una alta demanda de dólares. Y 5. Endeudamiento. Las empresas expropiadas están funcionando a pérdida y ya no es posible pagarles a sus proveedores y empleados. El gobierno, consciente que no puede subir los precios de los productos para impedir las pérdidas, pues colaborará directamente con la inflación, que era lo que desde un principio quería evitar. Decide asumir las pérdidas de sus empresas. El estancamiento de las empresas y el desempleo han generado a sumar cada vez más gente a los programas de ayuda social y a las pérdidas del sector privado. Y fuga de capitales hacen que el gobierno logre recaudar cada vez menos impuestos. El dinero en principio lo permite al gobierno salir del paso, pero a falta de modificaciones estructurales a su nivel de gasto, terminando volviéndose otra carga más. Concluyendo este subcapítulo, esta crisis económica puede llevar mucho tiempo dependiendo de qué tan rico sea el país involucrado y adoptar las formas más diversas. Pero en algún momento la situación se vuelve inestable al punto de que todo el sistema económico colapsa, ya sea por manifestaciones sociales o cualquier otro factor consecuente de las malas políticas públicas. Yo les voy a hablar sobre el análisis comparativo de la caída del PBI en el consumo e inversión. Bueno, para empezar esta exposición les voy a dar un pequeño concepto sobre qué es el PBI, el Producto Interno Bruto. Es la cifra que indica los niveles de crecimiento o recesión económica de un país. Bueno, en este caso va a ser de Venezuela. También mide el volumen de los bienes y dinero intercambiado en una economía dentro de un radio geográfico determinado. Bueno, en los últimos días los venezolanos han sido testigos de uno de los mayores retrocesos en el PBI, principal indicador de riqueza en un país en su historia económica reciente. La embestida al funcionamiento de la economía de mercado es una de las principales razones de la crisis económica, social y política que actualmente están viviendo todos los venezolanos. Esto sucede porque los incentivos a incursionar en actividades económicas se desvanecen y se producen menor cantidad de bienes y servicios. Se genera escasez, que resulta una necesidad humana insatisfecha. El desempleo de factores de producción implica menores salarios, alquileres e ingresos para diversos segmentos en la sociedad. Bueno, según el FMI,
que es el Fondo Monetario Internacional, nos manifiesta que Venezuela cerrará el año 2016 con su PBI en caída libre del menos 10% y una inflación superior al 700%. Las condiciones de la economía de Venezuela continúan deteriorándose con distorsiones en la política y desequilibrios fiscales que siguen sin resolverse. Tenemos el caso del Bolívar. Bueno, el Bolívar venezolano ha perdido casi todo su valor desde que llegó al poder Nicolás Maduro, frente al tipo de cambio oficial del 3,6 bolívares por cada dólar. En el mercado negro, el billete verde se intercambia a cerca de 800 bolívares, cerca a 900 euros. Esto quiere decir menos de una centésima parte de su valor declarado. Los pocos que logran que el gobierno les venda dólares al tipo de cambio oficial, normalmente cercanos al régimen, se hacen ricos al momento simplemente por la diferencia del tipo de cambio. En este tipo de cambio paralelo, el billete mayor denominación es el de 100 bolívares, que tiene un valor de 12 céntimos de euros. Y hay billetes desde los 2 bolívares, es decir, que equivale a 0,2 céntimos. No da para casi absolutamente nada, salvo a la gasolinera, que en esos 2 bolívares se pueden repostar más de 20 litros de gasolina, pues el precio del combustible ha permanecido congelado durante años en el medio de la hiperinflación, con lo que en la práctica se ha convertido en gratuito. El problema es que Venezuela se ha convertido en uno de los países más caros para la inmensa mayoría de los locales, cuyos sueldos están en bolívares y apenas han mantenido su poder adquisitivo al no haber datos de inflación, y el más barato para quienes ahorran dólares. Los logran por las vías ilegales o llegan al país con ellos. A continuación también les voy a hablar sobre la inversión del ambiente de negocios. Bueno, Venezuela se encuentra en posiciones muy desventajosas al respecto de la gran mayoría de los países en el planeta. Y con respecto al tema de los negocios, al ambiente de todo lo que es negocios, en lugar de generar más riquezas, en Venezuela se han derrochado recursos limitados para la producción y han salido recursos financieros que podían traducir en inversión de capital en este país. A continuación, le vamos a presentar un cuadro de la cual nos muestra una situación venezolana por la inversión extranjera. Bueno, en el cuadro número 1 hay el informe competitivo global, que es del año 2013 al 2014, con 148 países, y de los cuales los indicadores son fortaleza del mercado de bienes, que tiene un posicionamiento del 148. También tenemos lo que es el mercado financiero, que ocupa el 135, el mercado laboral, que es 148, al igual que el mercado institucional. Y en el cuadro número 2 tenemos todo lo que es el informe de cómo hacen negocios 2014, en el año 2014, pero esto es con 189 países, y los indicadores son protección de los inversionistas, que ocupa el 182, trámites para comenzar un negocio, que tiene 157, pagos de impuestos, que 173, obtención de servicios eléctricos, que tiene un posicionamiento de 167. Un sistema de precios distorsionados, como en el que existe actualmente en Venezuela, implica el despilfarro de los recursos escasos y valiosos que pueden utilizarse de mejor manera para así satisfacer la demanda y la necesidad humana. La mejor política social de cualquier gobierno es crear un ambiente de negocios para promover la inversión de su país, la producción, y así poder generar mayor empleo productivo, redundando todo ello en más riquezas disponibles y una mejor calidad de vida para toda su población, para toda su comunidad.
En esta situación tan crítica como la que actualmente está atravesando Venezuela, en la cual vemos la mayor contracción económica en el mundo y que representa una retracción acumulada en los últimos 3 años, la incertidumbre para hacer pronóstico es muy elevada. En este tercer capítulo tenemos lo que son las políticas macroeconómicas tomadas para corregir la inflación. Vamos a tomar como modelo políticas ya establecidas en tiempos pasados y lo vamos a utilizar en este modelo. Tenemos, por ejemplo, para empezar, las políticas de estabilización. Esto se va a medir mediante controles de precios y salarios. Las políticas de rentas basadas en el sistema fiscal intentan utilizar incentivos para reducir las tasas de inflación, penalizando a las empresas que elevan los precios o los salarios rápidamente y mediante subvenciones a las que los elevan lentamente. También tenemos las políticas del modelo clásico. Tenemos políticas de la demanda y estas surte efectos. Tienen efectos de una expansión monetaria y también efectos de una expansión fiscal. En la primera tenemos el incremento de la cantidad de dinero origina un desplazamiento hacia la derecha de la oferta monetaria en términos nominales. En el segundo, que viene a ser efectos de la expansión fiscal, tenemos un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos que provocarán una subida en el tipo de interés, un aumento del nivel de precios y una consiguiente subida de los salarios reales. Por otro lado, tenemos las políticas de oferta. Tenemos efectos de una expansión de la oferta de trabajo. Siguiente, por favor. Y los efectos de una innovación tecnológica o de un incremento en el stock de capital. En este último, que es el que voy a mencionar, tenemos que los efectos se concretan en un aumento de la producción y una disminución del nivel de precios, de los salarios nominales y del tipo de interés. Sin embargo, hay nuevas tendencias en la escuela clásica. La escuela clásica monetaria. Tenemos que los monetaristas defienden que la oferta monetaria es el principal determinante de las variaciones de la renta. Ya. Políticas de modelo keynesiano. En el modelo keynesiano suponemos que se lleva a cabo en un muy corto plazo, donde la curva de la oferta agregada es horizontal, es decir, los precios permanecen fijos. Políticas en el modelo keynesiano estricto. Efectos de una expansión monetaria. Tenemos los efectos de una expansión fiscal también. En el primero, en los efectos de la expansión monetaria, tenemos que hay un incremento de la oferta monetaria que reduce el tipo de interés, lo que le hace que incremente la inversión, desplazando a la derecha la demanda agregada. Siguiendo, tenemos los efectos de una expansión fiscal. Una expansión fiscal desplaza hacia la derecha la demanda, que incrementa la producción demandada y a su vez la demanda de dinero, lo que origina un aumento del tipo de interés y una reducción de la inversión. Tenemos también las políticas de la oferta. Una política que eleve la función de producción desplazada desplaza la oferta agregada hacia abajo, disminuyendo los precios y aumentando la producción de equilibrio. Siguiente, por favor. Por último, tenemos a la nueva escuela keynesiana, que aparece a mediados de los 80 en el entorno de la Universidad de Harvard, como réplica a la nueva macroeconomía clásica. Esta escuela trata de explicar por qué los precios son rígidos a corto plazo con 3 hechos fundamentales. El primero vendría a ser la existencia de competencia imperfecta, el segundo vendría a ser la existencia de rigideces reales y la tercera es la existencia de fricciones nominales. Por último, vamos a aplicar también las políticas del modelo de la síntesis. En el modelo de la síntesis se consideran los precios rígidos a muy corto plazo, como el modelo keynesiano, y a corto plazo se supone que tiene lugar un ajuste lento de salarios, y a largo plazo considera los precios flexibles, como en el modelo clásico. En el modelo de la síntesis, los efectos a corto plazo de las políticas macroeconómicas coinciden a los del modelo keynesiano y a largo plazo con el del modelo clásico.